Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no importa la hora que escuches esto, te saludamos la soror EOS y el frater TZ y somos dos magos gruñones. Este es un podcast que se hace en colaboración por las Clare House de Venezuela y Argentina de la AA. ¿Cómo estás, Hay que, soror re- EOS? hay que recordar que ahora soy Sorora Lloret Metrastari. Ok, Ya. sí, pero para los que nos conocen, yo tampoco soy Frater TZ, pero para los que nos conocen, pues estos son nuestros nombres acá en Está el, bien. el podcast. Ok, hoy tenemos un tema muy interesante porque, bueno, hemos tomado también la decisión, ustedes saben que este podcast lo creamos o lo hacemos dependiendo de cuando nuestra verdadera voluntad nos indica que debe ser así. Por lo tanto, hoy estamos en nuestro episodio número 3 y hoy hemos decidido hablar de una Griffith. imagen Ahí vas a decir que es, algo vos. no, tranquila, que es Griffin, como acaba de decir la Sorora. Mm. ¿Y quién es Sí. Griffin, Sorora? Comenzamos, cuéntanos. Bi- Hola. Bien, Griffith, yo lo que tomé para definirlo es una frase de él, que es una de las que se acuerda Guts al recordarlo como cuando era su amigo, porque en la introducción de Berserk vos ya ves quién es Femto, que después vamos a profundizar. Y después te das cuenta de la relación que ellos tenían y lo que pensaba Griffith. Y lo que me alertó al principio de que tenía potencial para hacer un podcast simbólico y ocultista es la frase que dice que en la vida real, sin estar relacionado con estatus social determinados por el hombre, hay muchas personas que por naturaleza son llaves que ponen el curso al mundo. Ellos son la verdadera élite, regidas por la regla de oro, y eso es lo que quiero saber, cuál es mi lugar en el mundo. Y a mí me refiere un poco a la búsqueda del iniciado, Sí, porque es completamente, o lo que sea, buscamos cuando nos iniciamos. exacto. Quizás cuando pasábamos por un proceso de iniciación, no importa la escuela esotérica en la que tú te encuentres, si es en la AA, en la OTO, en la Rosa Cruz, en el martinismo, tú como buscador de esa verdad, de esa reintegración, al final terminas es buscando tu lugar en el mundo, tu sentido, tu ser, Sí, para ser más exacto, y ser en un sentido muy filosófico, muy de Heidegger. El ser y en el mundo, no solamente el estar. O sea, es una cuestión de identidad al final. Pero bueno, empecemos hablando un poco de Griffin. ¿Quién es quiero, Griffin? eh, quiero agregar antes de movernos a quién es Griffith, el rechazo que él tiene hacia una existencia como la que propone Camus, ¿no? Esa existencia sin motivo, motivo aparente, como decía Silvia Plath, una disolución en una mediana edad mediocre. Él no Exacto, tolera vivir así. Él exacto. necesita moverse a través de este horizonte que para él es, bueno, el sueño, que después el sueño va a ser la, la caída de todo lo que él, pre-eclipse, ¿no? La caída de todo Claro, lo que él ambicionaba. Pero bueno, porque sí, sí, quiero hacer un pequeño inciso. Sí, porque es que el Griffin es una negación al absurdo. O sea, ese sí, absurdo que nos empuja a través de, como Sísifo cargando una rueda o una piedra eternamente, Griffin se niega a esa existencia desde el absurdo. mm,
Exacto. Entonces, Sí, él quiere que su vida tenga sentido y de hecho dice que él no puede considerar amigos a aquellos cuyo único sueño es el sueño que comparten con él. Las personas que él considera personas son las personas que se mueven por un sueño particular, como todo hombre y toda mujer es una estrella, ¿no? exacto, muy telémica la frase, si te pones a ver, porque bueno, cada quien en la búsqueda de su verdadera voluntad, sí, eso es decir, busco mi verdadera voluntad, lo veríamos como un sueño colectivo, pero cada verdadera voluntad es diferente, porque es la Sí, que exacto. adapta, la que gusta y la que libera a cada individuo. Sí, exacto. Para entender un poco a Griffith tenemos que usar la teoría de Durkheim del rey, del líder carismático, ¿no? Porque los seguidores de Griffith en la banda del Halcón, la primera banda del Halcón, si bien es un personaje trágico, con una ambición, él hace lo posible para que esa banda se mantenga unida, sin esfuerzo. A él lo siguen porque es simplemente carismático. El que se le opuso en algún momento fue Guts, y que él le dice, vamos a tener un duelo, si yo te gano, vos me pertenecés. Y le gana, Griffith le gana. Y cuando Guts está hablando con este personaje Judó, o Judeu, no sé cómo se pronuncia, el tipo le dice, a mí no me importa si Griffith es bueno o malo, a mí me importa que nosotros éramos herreros, campesinos, eh, atendíamos burdeles, toda esta cuestión de que no eran nadie, y Griffith termina encarnando el ideal de grupo. Exacto. Y no Eh, solamente el ideal de grupo, sino una misión o una postura casi mesiánica transformadora. O sea, el hecho de la llegada, el hecho, y cuando digo mesiánico, no lo veamos como salvador, sino que la llegada de Griffin marca un antes y después en los miembros de la banda. sí, sí, exacto, un antes y un después y un después. Exacto, bueno, pero todavía no hemos llegado ahí. Todavía no llegamos. Y es muy interesante esto que dicen que ellos no les importa si es bueno o es malo, porque Ujú. ahí ya te da a entender que no se sabe, si vos te prestás atención a los diálogos de Berserk, no se sabe si eh, nunca le lees el diálogo interno. Sí, No tiene diálogo de pensamiento. Vos podés leer lo que piensa Guts, lo que piensa Casca, lo que piensan los otros compañeros, pero Griffith nunca lo podés leer. Para mí, porque él ya pertenece a a un plano divino, a un plano que eh, no se puede compartir, no puede compartir sus intereses con nosotros. no, y que mientras más divino se vuelve, como vamos a ir viendo, que él va acercándose a una estructura de divinidad, ¿ok? Sí, Más más luminoso, más incomprensible, su pensamiento y su tren de pensamiento se convierte. O sea, si nos ponemos a ver el Griffin antes del eclipse, antes de la noche oscura del alma, antes de cada uno de los momentos que él vive, se va desligando de un factor humano y va tomando un factor divino hasta su renacimiento, que de eso hablaremos más adelante. sí. Nosotros elegimos también otro filósofo muy importante, me parece, para comprender Berserk, porque de hecho está la frase literal, quien mira al abismo mucho tiempo, el abismo le devolverá la mirada. Nietzsche, eh, fíjense que Griffith trasvalora, ¿no? Él crea sus propios valores acomodándolos a su sueño.
él se convierte en una especie de superhombre para los compañeros, porque también Guts, en una frase recuerdo que dice, para mí en ese momento él se transformó en algo eh, sagrado y divino. Una vez que lo vio así contra el sol, como que el chabón ya demostraba que ya estaba en ese estado en el que se transforma en superhombre. Y, Pero sí, y fíjate algo, hay un punto que es muy interesante sobre lo que hablamos de las estructuras éticas que hablamos hasta hace unos minutos, de que a su comunidad, a su banda, no le interesa si es bueno o es malo, porque la moral de Griffin está más allá de la virtud o de las virtudes tradicionales, de estas virtudes cardinales que rigen al hombre, que son las estructuras morales. La moral de Griffin ya trasciende lo que llama Nietzsche la virtud adivosa, o sea, él está más allá como superhombre de las virtudes adivosas, aquellas virtudes autorreguladoras, que ya no le son necesarias a él porque ya él está más allá de la dualidad bien y mal. sí, esto se derrumba también cuando se va Guts de su vida, ¿no? Es como Guts era un pilar fundamental para, para que él se mantenga eh, con la mirada fija en el sueño, pero después él le dice a Guts, en un momento vos fuiste el único que me hizo olvidar de mi sueño, por un momento. Y medio como que él no lo puede perdonar por haber hecho eso. Griffith, el capítulo siguiente al que se va Guts se llama El comienzo de la noche eterna. Entonces, en cuanto él pierde el rumbo, que es cuando va con la princesa, Charlotte y qué sé yo, automáticamente después de que lo deja Guts, ahí él ya pierde de vista su sueño. Entonces ahí es cuando, eh, digamos que le cae el karma. Exacto, comienza la caída. Ujú. La caída del halcón, y Ujú. representa a Ícaro, que voló muy cerca del sol. Eh, ¿Querés agregar algo más sobre Nietzsche? Sí, sí, por supuesto. Fíjate que algo que me llama mucho la atención cuando tú lees en Así habló Zaratustra, ¿ok? Y Mm, es en el Zaratustra de Nietzsche, donde nos habla sobre la transformación de Zaratustra en este superhombre que se vuelve un ente irreconocible por sus pares. Y eso es importante mm, verlo porque, porque él, incluso cuando hay la transformación al superhombre, hay una transmutación completa en Griffith. Y mm. otra cosa muy interesante, incluso la transformación de Griffith a Fento. Se puede hablar Sí, esa modificación. Y lo segundo, algo que me parece rescatable y muy valioso, ¿verdad? Es que al renunciar Griffin a la virtud, ¿verdad? Es que sí, logra romper con lo humano, con esa condición humana, llámalo amor, llámalo miedo, llámalo comprensión, porque bueno, ciertamente, fíjate que en Zaratustra, si bien es cierto, ahí sí hay una bifurcación, porque el Zaratustra, el superhombre del Zaratustra, es muy ágape, muy desde la comprensión de que el mundo y que el hombre está por debajo de él. En cambio, Griffin vendría a ser un Zaratustra oscuro, por así decirlo, desde la comprensión de que sí, el mundo está por debajo de él y no es merecedor de él. que son, que todos son artífices para su sueño. Cualquier pieza que él mueve, no la mueve
sin pensar en su sueño. De hecho, en varias escenas te das cuenta que el tipo está un paso adelante de la gente que lo quiere detener. Inclusive hay escenas con, bueno, spoiler, en el que la gente se da cuenta que el tipo tiene en su nueva Armada del Halcón, la banda del Halcón Dorado, se llama ahora, el tipo pelea con demonios dentro de sus filas. Pelea con demonios para derrotar demonios. Y la misma gente dice, ¿qué importa si son demonios? Griffith nos va a guiar igual. Eh, Entonces, son, claro, son, hay, mm. ya, di, después hablo yo. No, no, era eso. Porque fíjate, ahí hay algo interesante, Soror, que es que hay Sí. una vez que se da la trascendencia moral, hay una bifurcación de Griffin. Y ahí te abro la pregunta y me gustaría escuchar tu opinión. Mm. ¿Griffin es un superhombre tradicional o se convierte en una deformación del superhombre para poder trascender en la moral? O sea, Yo creo es que se le fue ideal. Sí. Yo creo que a Griffith se le fue la mano, porque, bueno, después lo vamos a ver en La Noche Oscura del Alma, porque no solo fue torturado, sino que el hombre vuelve loco. Eh, no vuelve bien de La Noche Oscura del Alma. Uno de La Noche Oscura del Alma sale mejor, eh, despidiéndose de aquello que le hace mal, habiendo integrado esa sombra a su sí, pero Griffith no tolera eso. No, el tipo vuelve loco. Entonces hay que pensar también, ¿no? Porque una de las consignas para sacrificar a los soldados y a Guts y a Casca, que no llega a sacrificarlo, es vos tenés que sacrificar lo que más ames. Y yo estoy en contra de la gente que dice que Griffith no los quería, porque si no, no los pudiese haber sacrificado. Entonces yo creo que a Griffith lo que le pasó es que se le pasó la mano porque no estaban sus cabales ya. Eh, Imagínate, ¿no? Fuiste torturado durante un año, no viste a la gente en la que confiabas durante un año. Eh, Guts no aparecía, que es como está medio, tiene un amor medio platónico con Guts. Eh, Y yo creo que te podés llegar a quedar medio loco y en la búsqueda del superhombre, que él ya estaba ahí, dar el último salto del superhombre lo lleva a ser una figura corrompida. Claro, y fíjate algo, incluso en Zaratustra nos damos cuenta que Zaratustra tiene que vivir su noche oscura del alma, pero no es una noche oscura del alma desde el dolor, sino desde Mm, la introspección y la soledad. Cuando él se retira a la sí, cueva, donde él pasa N cantidad de años, él está en una estructura de ermitaño, pero no hay dolor, más allá del dolor psíquico. claro. Pero no hay tortura, no hay un torturador donde él es torturado y eso muy probablemente quiebra la mente del personaje. Y Sí, también, y sí, también algo muy propio del trabajo del adepto, que es la traición. El adepto tiene que experimentar hasta cierto punto la traición de su comunidad para poderse transformar. sí, hay una parte que me parte el alma a mí. Yo, por ejemplo, la parte de la tortura de Griffith la leí una sola vez y no la pienso leer porque me interpela bastante. La parte en la que te das cuenta que ya está perdido porque cuando Guts empieza a pelear con un demonio gigante que no lo puede derrotar, Griffith busca agarrar la espada y no puede. Entonces, ahí ya te das cuenta que a él no le queda nada. Entonces, ¿qué le basta? Para alcanzar su sueño, ¿no? Porque eso es lo que
no nos podemos escapar de dos cosas. Griffith sobrevive a la tortura por la causalidad en la que está metido. Porque de hecho uno de los personajes que muere en el eclipse le dice a Guts, yo siento que viví mi vida como personaje secundario de la historia de otro. Entonces, ese otro es Griffith. Todos estaban Exacto. viviendo todos eran artífices de la causalidad, que por eso Griffith sobrevive y fue torturado, porque Griffith tenía que sí o sí cumplir su sueño, a pesar de cumpliendo, a pesar de tener que matar a todos sus amigos. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? ¿Mm? Fíjate que, y quizás entrando un poco al tema telémico, Crowley lo dejaba muy claro, que la verdad, la búsqueda de la verdadera voluntad te puede llevar incluso a destruir, si tu telema, tu verdadera voluntad es destruir telema o deshacerte de telema o destruir telema como creencia, no importa porque estás haciendo tu verdadera voluntad. Y eso es algo que podemos ver en Griffin, o sea, el hecho de buscar esa voluntad, que bueno, hablaremos más adelante de esto, lo lleva a cometer actos hacia lo que ama, hacia lo que necesita, en una función incluso cercana al desapego. Sí, sí, ahora ya justo viene Griffith y Telema en nuestro orden de podcast. Una de las críticas que se le puede llegar a hacer a Griffith desde el lado de Telema es que eh, la voluntad no es el capricho ni el deseo egoísta de uno, pero acá tampoco estoy tan de acuerdo porque, como le dice la idea del mal, que la vamos a explorar un poquito más adelante, y creo que lo dije yo ya, uno puede estar haciendo el mal para hacer el bien a nivel global. Como, bueno, como yo te había dicho, la figura de Darth Vader, ¿no? Que trae el equilibrio de la fuerza a través de métodos poco ortodoxos. Entonces esta figura del vacío le dice a Griffith, por más que tus acciones van a ser buenas para la humanidad, a pesar de que sean buenas o malas. Y le dice, haz tu voluntad. Y Griffith ahí es cuando desea tener alas. Eh, ¿Mm? pero bueno, Griffith ahí ya está consumido por, por la maldad en sí. O sea, Griffith es como un espejo de, Y ahí Griffin es era un como un hermano próximo. avatar. Claro, exactamente. Griffith intentó cruzar el abismo y no volvió como un niño, no hasta ahora. Sí, Griffith bueno, volvió hasta como ahora. un hermano negro. Ujú. Entonces, claro, Eh, porque al final, quizás, y hablando de la verdadera voluntad de Griffin, nos tenemos claro por esa imposibilidad o impermeabilidad de su psique de saber si la verdadera la voluntad de Griffin de transformar el mundo es o no un capricho, es algo que está regido por el ego, o en verdad es su verdadera voluntad. Da señales como si fuese una verdadera voluntad, pero como no podemos ver la voz intrapsíquica de Griffin, no podemos saber si es exacto. algo egoico. Bueno, con una amiga mía tiene la teoría de que cuando Griffith regresa, que no regresa como Femto, sino que regresa con el cuerpo, que ahora vamos a hablar, el cuerpo hermafrodita, eh, ya a ese Griffith no le pasa nada por la cabeza. Ya ese Griffith lo único que piensa es en el sueño. No le importa ya. Él sabe fingir que es un hombre, pero ahí ya habita Femto. Y es esta cuestión insaciable y de no parar, no parar. Es un ariete que no para a, a cumplir su sueño, hasta cumplir su sueño, ¿no? Y
yo acá tenía una frase que dice, está relacionada con Babalón, que por un solo beso, un solo beso estarás dispuesto a darlo todo, pero quien retiene una partícula de polvo perderá todo en esa hora. Entonces, Así Griffith no llegó puro a ese momento de cruzar el abismo, porque fue torturado previamente. Entonces, torturado y celoso de la relación entre Casca y Guts y un montón de cosas de egocéntricas que él tenía eh, cuando era un simple humano, porque una cosa es ser un ser más allá y otra cosa es ser un simple humano que se equivoca. Él quiso ser un ser más allá y lo perdió todo. Fíjate que algo que recuerdo cuando estudié directamente, cuando yo estudié con Soror Nema, Sí, ella mencionaba mucho que para poder ser un bebé del abismo, había que solamente tener la máscara, solamente había que dejar, ella cree que la personalidad es un fractal de máscaras que se deben destruir en el cruce del abismo. ¿Ok? Y ujú, al final tú terminas siendo un cascarón, por así decirlo, con una máscara cotidiana donde habita la verdadera voluntad. O sea, todo lo que tú te conviertes es en un vehículo para la verdadera voluntad. Y todo lo demás que tú fuiste se desintegra en el abismo dejando una máscara cotidiana que es la que te permite decir, bueno, ¿cómo está vecino? Buenos días. O, claro. o funcionar, pues, por así, entre comillas, llaves y corchetes, en un mundo dinámico, pero por dentro tú lo que eres un receptáculo de la verdadera voluntad. Vos Entonces, fijate que aunque nosotros, sí, disculpa que te interrumpa, ¿qué ibas a decir? no, dime, dime. No, que fíjate que nosotros inclusive que no estamos en grados de más, bueno, yo por ahí estoy un poquito más avanzada, pero por más que esté en el grado que estoy y vos por más que estés en el grado que estás, ya nos cuesta relacionarnos, o al menos a mí ya me cuesta relacionarme un poco con gente que no esté en la onda o que no esté dispuesta a escuchar como la caverna de Platón, ¿no? Lo ¿Mm? complicado es haber visto y regresar. Entonces, imagínate el que se convierte en un receptáculo de su verdadera voluntad, ya no, ya es un outsider dentro de un mundo demiúrgico. Y claro, necesita una máscara, tal cual es la Claro, máscara que exacto. usa Griffin, siendo la máscara, no, o sea, Griffin se termina convirtiendo en una máscara para Fento, donde, Claro. donde esa es la máscara de la vida cotidiana, donde Griffin es visto mesiánico, es visto salvador, es visto transformador, sin importar, pero por dentro ya no es Griffin, ya no hay nada, solamente hay Ah, verdadera voluntad, en teoría. en teoría, todavía no lo sabemos. Yo tengo mis teorías de que todavía queda algo y eso va a ser clave para vencerlo, porque ya a esta altura es un dios, no se lo puede vencer. Yo acá tengo anotado que su ascenso es antitelémico, que es la versión perversa de Tiferet, y eso me recuerda también a la cáscara que dijiste, ¿no? Y cómo cada uno de la God Hand, de esos bichos que aparecen en el eclipse, representan una clifot, que la mujer esta, Slan se llama, representa la glifot de Nexaj, porque es la madre corrompida, la madre del útero podrido. Y cuando Guts le pregunta a ella dónde están los otros, porque él quiere matar a Femto, ella le dice que están en su glifot preferida. Entonces ahí ya te das cuenta que Griffith pasó para el otro lado del árbol, ya no está en este Claro, árbol. yo pienso que cuando se da el proceso del eclipse, Ujú, él pasa a través de Da'at y va a dar al otro lado del árbol y hace una exploración clifótica. exacto. Sí, sí, sí. Em,
Y todo lo hace en pos de construir su mundo perfecto, que es Falconia, pero ¿cómo lo hace? Crea que todo alrededor de ese reino sea un caos para él quedar como el Salvador. No me acuerdo cómo se llama la Glifot de Tiferet. Tienen nombres raros las Glifots del Yo árbol tengo, de la yo muerte. tengo, yo tengo problemas con los títulos clifóticos también, no te preocupes. Y después otra cosa que anotamos acá también es la ironía del símbolo del halcón, ¿no? Que es muy curioso que Griffith traiga una época de caos, de desorden y de caída de los viejos dioses, siendo una figura del halcón. Ujú. Siendo un sería, me parece idóneo decir, siendo un heraldo de Rahorhud. Exacto. Sí, sí, sí. Em, perdón, estoy medio como es que tengo trabada la garganta. Tranquila. Em, sí, sí. Es como, digamos que se transforma en un sol negro. Lo que dice el libro de las mentiras es que engendrar es morir, morir es engendrar, mátate a ti mismo, pero ninguno de estos por sí solo es suficiente. Entonces, él eligió una sola, matarse a sí mismo para renacer, porque él no engendra absolutamente nada. Él, Claro, ya no sí, puede engendrar, porque ya llegó un punto donde como está dividido en un bien, en más, o mejor dicho, como está reintegrado en más allá del bien y el mal, no puede engendrar nada nuevo porque no hay dualidad. exacto, sí. Em, yo no sé si lo mencioné porque estoy medio, medio senil, pero me lo anoté acá en mayúscula, así que no me lo voy a, no, lo voy a volver a repetir antes de pasar a la noche oscura del alma, que es esta cuestión de que en la Oto se dice que si es la voluntad de un hermano traicionar a los otros para hacer su voluntad, que así sea. Entonces esta crítica que se le hace a Griffith desde Telema, que es el ángel caído, que es como un anticristo, sí, pero como decimos cuando bendecimos la mesa, cuando cantamos, cuando decimos la voluntad en la mesa, ¿con qué fin? Ujú. ¿No? Es importante pensarlo porque el fin justifica bueno, está incompleta la frase de Maquiavelo, pero el fin justifica los medios para Griffith. Y si Ujú. eso para él significa que va a salvar a la humanidad en algún momento, No importa a quién través tenga de, que morir. claro, a través de métodos poco ortodoxos, ¿qué preferís? ¿Matar a 500 o a que se mueran 1 millón? Obviamente él hace un quilombo terrible en el mundo. Todavía no sabemos cuáles son sus planos, los planes, porque hasta que salgan los últimos tomos de Berserk, esto puede llegar a ser toda una especulaciones y zaraza. Pero, pero por ahora lo que vemos es eso, ¿no? Que él no reacciona. Ese es el tema también. La falta de su diálogo interno, no sabes en qué está pensando. No dice, oh, voy a invadir este reino porque quiero sus tierras, porque quiero su oro. Él no dice esas cosas. Entonces estás como No, medio perdido. sí, o sea, tú te enteras, es que Griffin dentro del manga es un ente accional. O sea, no lo ves como un ente reflexivo porque no ves su diálogo interno. Él acciona y acciona porque es necesario para lograr el fin que necesita. Para más nada. Sí, es mecánico, Ujú. es un ser mecánico. Bueno, Claro, vamos a hablar de... Sí, claro, porque ya no hay, para cerrar, como ya no hay nada, ya lo que sirve es lo que es un vehículo para que esa voluntad se manifieste. exacto. Sí, sí. Bueno, Griffith y la noche oscura del alma, el sacrificio iniciático y el abismo. ¿Querés Ujú. decir algo vos? ¿Querés empezar vos con esto? Bueno, fíjate que
algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Es que este es un punto de inflexión necesario y riesgoso para el proceso iniciático de Griffin. ¿Por qué digo Mm. necesario? Porque si no hay un camino a través de la noche oscura del alma, y la noche oscura del alma de Griffin es la noche oscura del alma, no es como muchos jóvenes de ahora, estoy viviendo una noche oscura del alma. ¿Qué pasó? No había la marca de helado que estaba buscando. No, no, en verdad aquí Griffin es quebrado física, mental, política y espiritualmente. ¿Para qué? Para que de esa fragmentación, donde se pierde todo, puedan hacer otra cosa. Pueda haber una confrontación con un guardián del umbral desde el vacío, desde la nada. ¿Por qué? Porque en el momento que él pasa su noche oscura del alma, se pierde todo. Pierde amigos, pierde su banda, pierde su integridad, pierde su sueño, que esto es algo sumamente importante. El sueño de Griffin es reducido a un recuerdo. Y eso es muy interesante porque el sueño te habla futuro, el recuerdo te mueve al pasado. Y eso te hace tener un retroceso psíquico que te termina quebrando. Sí, y él quiere salir, no podemos decir la palabra con sui, pero él se quiere salir de la vida varias veces. Sí, Sobre todo él sobre todo, sí, intenta desvivirse. desvivirse. Sí, sobre todo Ujú. cuando escucha que los amigos se tienen que hacer cargo de él y que Guts, que es su único amigo porque Guts se fue a perseguir su sueño, eh, que Guts lo va a abandonar de nuevo. Entonces él se tira con los caballos, se ve que quiere un brazo y cuando se quiere atravesar con una rama no puede porque no tiene fuerza. Ahí es cuando se ríe y se rinde. Eh, y fíjate que los que le aparecen no son ángeles divinos que le vienen a mostrar, bueno, aquí está tu sagrado ángel guardián o acá estamos los guías a través del velo. Eh, no, le aparecen los jefes secretos glifóticos. O sea que el tipo es como dicen los masones, ¿no? Antes de entrar al templo tenés que limpiarte los zapatos, porque llega a quedar, como decíamos antes, ¿no? Una pizca de polvo y perdiste, perdiste. Por eso es tan importante el control de la mente, el control de la palabra, cuando queremos avanzar en los grados. Y esta es un buen ejemplo de lo que llega a pasar cuando uno se adelanta en los grados. Eh, lo que le Fíjate, pasa, sí. me recuerdas que, fíjate que en el libro del Renacimiento Mágico de Kenneth Grant, Mm, cuando habla del tema de los Magister Templi, como del mm, juramento del Magister Templi, ninguno de los que, o muchos, o casi todos los que hicieron el juramento del Magister Templi siendo neófitos, lo lograron. ¿Por qué? Porque la psique tiene demasiadas aprensiones. No hay la desconstrucción, no hay la desconstrucción relativa, o sea, tú vas pasando por cada grado dentro de esa subida en forma de rayo, en esa subida ascendente, vas pasando mm. por cada grado para que te vayas soltando algo. Es como ser como un gran rompecabezas o de estas cajas chinas que a medida que vas avanzando en grados vas dejando una caja por fuera, como una matrusca, hasta quedar en esencia. Claro, claro. Sí, y él ahí cuando cae en la idea del mal, que de hecho Miura, el autor, quiso sacó en las ediciones siguientes, sacó esta parte porque decía que revelaba mucho de la trama. Griffith se termina encontrando con, bueno, podemos decir Coronson, también podemos decir una figura demiúrgica, eh,
que Coronson es la disolución, ¿no? De todo lo que él es. Si te fijas, cuando está hablando con Coronson, el cuerpo se le va como despedazando. El tema es que él no se fusiona con el niño. Yo creo que Ujú. él tiene tanto terror de volver a ser un lisiado que, que se termine, terror de no poder cumplir su sueño siendo un lisiado, ¿no? Pues yo estoy seguro de que si él seguía con Guts, alguna solución le iban a encontrar a, a su estado, porque hay magia en el mundo de Berserk, hay magia. El tema es que el tipo abraza su sombra, ¿no? Él no renace con la sombra integrada, él directamente se transforma en su sombra, que es en un momento al principio del manga te dicen, él puede poner los ojos más oscuros que desee y después terminar sonriendo como un niño. Entonces había una sombra bastante oscura. De hecho, él se acuesta con un noble para que le dé plata para mantener la banda del halcón andando. Entonces, uno ya puede venir ver que la sombra de Griffith es bastante más grande que que la luz. Cuando manda a matar a la reina, cuando usa a la princesa para llegar al trono, cuando manda a asesinar al tío. Eh, entonces, este demiurgo gnóstico eh, se le mete como en el cuerpo y a través de Femto puede dominar como el mundo real a su voluntad, porque a diferencia de los otros Godhand, Griffith ya tenía un mito alrededor. Griffith ya era un héroe. Eh, entonces era más fácil utilizar a Griffith para dominar el mundo y hacerlo víctima de la causalidad, porque Griffith ya tenía seguidores. ¿No? Y que también está el factor de que Griffin, en el momento que se enfrenta a Corazon, el terror, o bueno, al sentido del mal, a la imagen del mal, etcétera, 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 en este paso por el abismo, al sentir terror de no lograr su verdadera voluntad, es una trampa de la ilusión. ¿Por qué? ¿Mm? Porque, ¿qué es lo que ve reflejado Griffin? Él ve reflejado el no poder hacer la verdad, lo que él se consideraría su verdadera voluntad. Un bebé del abismo incluso llega al punto donde tu verdadera voluntad es tan poderosa que no importa que no llegues a hacerla, se va a manifestar. Y ese es el temor de Griffith, que eso lo frena, en el sentido de decir, voy a alcanzar o puedo ver mi verdadera voluntad. No la puede ver porque siente que la pierde. Y en el momento que hay el Mm, sentimiento de pérdida, una parte de él se destruye. ujú. Pero otra, que es el terror, que es lo oscuro, que es lo sombrío, prevalece. Por eso nace o renace no como un bebé del abismo, sino como un hermano negro, Ujú. donde él, esa integración, por así decirlo, que lo va a llevar eventualmente a ser un hermafrodito, o un Adán Cadmón, o algo por el estilo, no se termina de dar, sino aparece como un poderoso contrainiciado, por así decirlo, Exacto, con su, sí. con su poder intacto, con el poder intacto que acumuló durante todo el proceso iniciático, pero sin la disolución. Sí, es una noche oscura del alma fallida. Él no salió de su noche oscura del alma. Eh, Hay teorías que dicen que él regresa como Moonchild, Moonboy, perdón, mucho más al final, porque él todavía se siente muy vacío por dentro por todo lo que hizo y se escapa como niño a buscar a sus padres. Eh, Hay gente que no coincide con eso, pero para mí tiene lógica, porque algo de él para mí quedó. Pues sí, no sé si lo dije ya, pero
Fíjate que él hizo todos los sacrificios, pero le faltan Casca y Guts todavía. Entonces, que son los por ahí. sacrificios más difíciles. Y los más deseados también, los más importantes, pues si vos tenés que sacrificar lo que más amás, no se Casca, pero a Guts él lo amaba. Él lo ama. Él lo ama. Mm. Por eso lo va a buscar todo el tiempo. Guts está tratando de hacer su vida y de la nada le aparece Griffith y lo picotea, porque si bien Guts lo quiere matar, etcétera, el que no suelta ahí es Griffith, está despechado. Eh, Claro, bueno, ¿querés? Sí, porque ahí hay una fase de donde hay primero que nada, un platonicismo hacia Griffith, porque es el único ser que él conoce que busca su voluntad también. hacia Guts. Entonces, hacia Guts. Entonces, Mm, ¿qué es lo que sucede? Guts no busca ser Griffin, busca ser él mismo. sí, sí, exacto. Y es el único que lo pudo vencer en combate, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por la herida al ego. ¿Querés hablar de la aniquilación del yo, la fórmula Knox? Eh, Sí, bueno. bueno, Eh, ¿qué, el demiurgo y el eclipse como rito oscuro. qué es lo que sucede? Y vamos a empezar hablando de que existe una fórmula, ¿verdad? Que es una fórmula esotérica que se utiliza en telema, que es la fórmula Knox o N o X, ¿ok? Que es un símbolo arcano que está relacionado muy a lo telúrico, muy a la energía telúrica, muy a la energía que está saliendo, que sale del centro de la Tierra. Y claro, estas letras nos hablan es de un juego entre Nuit y Hadid. Claro, Crowley crea esta frase Knox como contraparte de los signos que ya existían, que eran los LBX, que suenan como Lux. Entonces, para Ujú. crear una contraparte iniciática dentro del proceso de la noche oscura del alma, donde podemos considerar la N como una Nuit, como la diosa principal de nuestro panteón telémico, la diosa estelar, y que es la que nos embargará a todos, donde todos habitaremos, ¿ok? Sí. Y después de ahí vendrá la O que será Hadid, que es como el núcleo de nuestra voluntad. Y esta, al unirse, se formará en un poder, se formará en una sola fuerza, que será en la X donde está el símbolo del sacrificio. Ujú. Y de allí, a partir de ahí, entonces tendremos esta fuerza que nos hablará, por último, que es el proceso por donde Griffin busca la reversión de esta noche oscura del alma, donde eventualmente se dará la muerte simbólica que lo convertiría, por último, en este hermano negro. Ujú. ¿Algo que quieras agregar? No, de esta parte sabés más vos que yo. Más allá de que la escena del ritual está planteada cuando se sacrifica que tenés los testigos, el altar, el sacrificio, la ida al vacío, el renacimiento. em, pero en vez de ser guiado por su sagrado ángel guardián, como quizás pasa en el libro de Crowley de Wake World, que a Lola la acompaña siempre el sagrado ángel guardián y hasta el abismo, él es recibido por la idea del mal, que nos recuerda al demiurgo gnóstico, ¿no? Que es el creador del mundo material y a la vez es el creador de eh, la causalidad, de no poder escapar, porque a Griffith le dicen, toda tu vida, desde que te formaste adentro de la panza, toda tu vida fue escrita
hasta este momento. Vos estás acá porque nosotros quisimos que estés acá. Y hay una frase que yo anoté acá del libro de las mentiras: no hay vínculo que Ok, no deba ser, ¿eh? ok, que te estoy escuchando. Ah, ok. No, porque se escuchó cortadito. No hay vínculo que no deba ser roto, no hay forma que no deba ser consumida, y que en este sentido Griffith fracasa como iniciado. No entrega Ujú. su ego, lo canoniza, y en lugar de fundirse con Nuit reclama ser Hadith. En vez de cargar la cruz como símbolo de entrega, se convierte en el trono, ¿no? En el rey. Eh, la noche lo envuelve pero no lo atraviesa, tengo acá anotado, y que la luz no llega porque él ha reemplazado la ha reemplazado con su voluntad, que es una voluntad que él no piensa, no piensa ceder, y que en lugar de él volverse uno con el universo, de rendirse a su muerte, como debería haber hecho, él busca que el universo gira en torno a sí. Por algo es un eclipse, ¿no? Por algo no se da con la luz del sol. El sol está eclipsado cuando nace Griffith. No, y, Es y una, algo interesante es que fíjate que Griffin, a pesar de que está eclipsado, eh, él es un símbolo solar, porque el halcón de por sí es un símbolo solar. claro, sí, sí, él era el héroe perfecto, era bello, carismático, blanco, ¿no? Las vestimentas blancas. Que a lo contrario de Guts, que cuando él recibe su armadura es negra, ¿no? Y tenemos al héroe vestido de negro, que da miedo. Guts es una figura que aterra a todos los que lo ven hasta que se dan cuenta que es el buen tipo. Y Griffith es Lo contrario, este, es un tipo, es este, vi- es visualmente hermoso, ¿verdad? Es un personaje sí, visual y físicamente hermoso y, y es la maldad. sí, es la maldad pura. Él, de hecho, no siente latidos en el corazón. Él entrega todo a cambio, él absorbe todo y se transforma en el sujeto que es, en el demonio que es, pero la consecuencia es que su sangre se congele y su corazón ¿Mm? se congele. Entonces por eso él se sorprende de que solo le lata el corazón cuando está cerca de Guts y de Casca. Bueno, o sea, Eh, es el amor, el amor mueve las cosas. sí, como decía Empédocles de Agrigento. Eh, sí, sí. El amor une los elementos. Bueno, tenemos ya la conclusión, estamos llegando, de que Griffith ¿Mm? es una figura paradójica, que es líder, traidor, redentor y verdugo, Dios y sombra, y su ascenso y caída nos pone a nosotros en lo que somos los iniciados, ¿no? ¿Qué precio tiene la divinidad si el alma se pierde en el camino? Y nosotros el otro día estábamos hablando de todas las ordalías por las que pasamos en todos los grados mágicos, si vale realmente la pena lo que estamos haciendo. Eh, Exacto. Ahí es si, donde uno si, se cuestiona y viene el gran cuestionamiento, en verdad, todo lo que estoy llevando, todo lo que estoy haciendo, vale la pena para la meta final. Y es algo que lo quiero dejar como una pregunta abierta para todos los que nos escuchen, porque algunos dirán que Además, sí, otros dirán, qué es el final? ¿No? "Mm, ¿Y cuándo vamos a alcanzar el final? Porque por ahí no es en esta vida, no es en este estado de si es humano, que lo por ahí alcanzamos, es en este. si es que lo alcanzamos, si es que en realidad existe". Exacto, y otra cosa que anoté que es interesante es que Kentaro Miura, el autor, nunca declaró abiertamente que, que era ocultista, ¿no? Si bien muestra que rellenó, hizo muy rica la trama de Berserk con estas ideas
tanto gnósticas como telémicas y de la Golden Dawn, porque no la mencionamos, pero hay rituales de la Golden Dawn también, también es causal, como él dice con la causalidad, ¿no? Porque el manga esa cuestión que el manga insiste una y otra vez, que es una corriente subterránea que une todos los eventos, y Griffith no escapa a esa ley, y es el instrumento de la causalidad, y su autor tampoco escapa de esa ley. Y que Porque, la causalidad en el universo de Berserk es el motor. exacto, es el motor, sí, es el motor, y yo empecé con esa frase de Griffith, porque yo creo que él internamente se quiere escapar de ese motor. Él quiere ser de la verdadera élite, de esos que realmente se salen de la causalidad, pero el que se pudo salir de la causalidad es Guts, porque Guts debía morir en ese eclipse. Y Y Guts no es murió. una anomalía. Sí. Sí, exacto, siguió vivo. Nos olvidamos de mencionar que hay otra parte muy nietzscheana, que es cuando Griffith empieza a darse cuenta que los que inventaron a Dios fue el hombre, ¿no? Eh, Exacto, eso es sumamente nietzscheano, donde el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. claro, exactamente. Y yo creo, acá es que anoté unas frases de Crowley, las anoté todas porque me las iba a olvidar, si no. La estrella cae, pero su luz permanece. Toda caída es ascenso cuando se cae por la voluntad verdadera. Entonces, si Griffith realmente tiene un propósito cósmico, como dicen que lo tiene, en su papel de destructor abre la puerta a algo que todavía no nació, que quizás su caída es tan oscura porque la luz que va a salir de él, eh, va a ser enseguecedora. Eh, y Que es que algo que quizás al todavía, final, que es lo que te iba a decir, que es algo que ignoramos porque el manga no ha terminado. No sabemos lo que va a pasar claro, y con Griffith. que quizás al final del camino se descubra, viste, que la caída no fue un error, sino parte esencial del despertar suyo, que me imagino que si despierta se va a querer matar con todo lo que hizo. Y no hay que ¿Mm? perder no hay que perder, la vista en que lo último que dice él, la última vez que aparece en el manga, es al este, ¿no? ¿Y qué Exacto, como significa? A ver, la Edu, salida del el sol. este. Este es la salida del sol, es decir, que ahí hay algo importante que va a pasar. Exacto, y todos los caminos esotéricos, cuando te inicias, ¿a dónde tenés que caminar? Al Al este. este, al Así que la este. iniciación es lo que nos da a entender. Exacto, inclusive hay iniciaciones que hacen que estés muerto, que fingen toda un, un Un funeral. ritual, así mismo ¿Cómo es. se te entrecortó? Que al final terminan siendo rituales funerarios. Exacto, exactamente. Por eso yo tengo algo de esperanza en la redención de Griffith, ¿no? Porque si Miura realmente sostuvo Berserk en, en brazos del ocultismo, cuando se vaya al este va a pasar algo. Va Y a tiene que pasar haber algo. un proceso de redención. Y ahí nos daremos cuenta qué es lo que pasará. Sí, o de deificación total y se va todo al diablo. Este, eh, porque Griffith no es de fiar desde el principio, ¿viste? Pero ya no hay manera de derrotarlo. Entonces yo apuesto más a que va a ser, ahí sí va a haber un sacrificio iniciático. Muy probable. Ahí, ahí va a haber una muerte iniciática. Bueno, ¿vos querés Bueno, agregar algo más nada más, de este solamente personaje? decir, ya de Griffin, creo que hasta donde podemos llegar hemos llegado, ¿verdad? Quizás muy Sí, pronto vamos a hacer una segunda parte, o si ustedes quieren
que podemos tocar temas como estos en los próximos podcasts, que los que saldrán en el momento que tengan que salir. Pueden también dejarlo en los comentarios porque nos gusta escuchar sus ideas. Sí, podemos analizar Full Metal Alchemist, Evangelion. Hay, hay varias. Los japoneses los mangas tienen bastante de ocultismo. Algunos, ¿no? Lane, eh, Serial Arjuna, Experiments Lane. ¿Cuál? entonces, Arjuna, que es sobre el Bhagavad Ah, ese Gita, no lo también. vi. Es bueno, velo. Creo que, no sé si Bueno, estará en Crunchyroll, pero si no está en alguna página de estas amigables. Este, dale. Estas bueno, páginas que van por alta mar saqueando otros barcos. esa. Exactamente. Y bueno, vamos a ver entonces qué pasa con nuestro... Yo no puedo evitar hablar desde el lado de una enamorada de Griffith, ¿no? Pero bueno, vamos a... Estamos hablando lo más neutral posible y bueno, vamos a ver qué pasa con nuestro amigo al final del manga. Algo tiene que pasar y algo importante tiene que pasar, porque si tú te pones a ver, el más que un antagonista es un personaje antiheroico, siendo Gals también un personaje antiheroico. Entonces Sí, sí, sí. son dos espejos en el cual chocan los antihéroes, donde ambos son antagonistas del otro. Y mira, lo que se me ocurre desde el lado esotérico es la regla del 3 que la síntesis, o como era la antítesis, ay, El- la de Hegel, se me fue la palabra. la tesis y la antítesis Ahí está, eventualmente se transforman en síntesis. Esa es ahí la está, máxima. estaba colocando mal la síntesis. De la tesis y la Ujú. antítesis surge, bueno, Surge la del síntesis. uno y el 2 surge el 3, ¿no? Y quizás haya una unión entre estos dos, aunque Guts lo rechace, y ahí Ujú. va a estar la solución al manga, a la historia. Eh, Exacto, como yo no recuerdo quién es que lo dice, que si tú te pones a analizar en la clave 2 es igual cero, eh, las expresiones del uno y el menos uno, donde el uno y el menos uno se suman, nos dan cero. Entonces el 2 mm, en su doble expresión se anulan. Por lo tanto, estos dos personajes eventualmente o se reintegran o se anulan. sí, sí, Es lo de- sí, decime. es que pienso yo que es lo que o se desintegran entre ellos dos, es decir, que se anulan, se destruyen mutuamente, porque el uno no puede existir sin el otro, o se reintegran en una nueva entidad donde la esencia de ambos tenga un sentido. Y va a haber muchas víctimas en el medio. Por supuesto, Eso, se va a morir, eso va se a va a morir, ser. ¿Se va a morir qué? eso, ¿Y decías? se va a morir medio planeta del mundo de Earth. Y Como por ahí casi es no la se ha, idea. como casi no se ha muerto gente en ese manga. Claro, pero por ahí es la idea, como Thanos en Avengers, ¿no? Resetear el mundo de cero y que él finalmente logre su reino. eh, para mí es muy ambicioso igual, ¿no? Pero por ahí se integra la sombra. Si Guts integra la sombra, que es Griffith, eh, por ahí se genera el hombre perfecto y bueno, pasan cosas. Pasa que, bueno, como se murió el autor y lo están haciendo como Sí. pueden, que están haciendo bastante buen trabajo sus asistentes, por ahí hay cosas que sacan, ¿viste? Entonces, lo único que podemos hacer es esperar, no sé, 5 años. A que Y puedan terminar el manga. es que es muy detallista, ¿viste? Ese manga deben tardar un montón de tiempo en hacer las páginas. Eh, Sí, pero bueno, sí, no es, está- no es como Bleach.
que en Bleach, yo no sé si tú te has dado cuenta de Claro, algo. En Bleach no hay fondos. Tite Kubo no pone fondos, solamente manchas claro. negras o blancas con fondos blancos o negros. Es muy raro ver un fondo dibujado en Bleach. En cambio, a nivel visual, Berserk visualmente tiene mucho contenido. Es como, ¿cómo es que se llama esta? La de las poses. Es como Jojo. Es como Claro. Jojo. Es muy cargado visualmente. Bueno, ahí tenés un Cristo en JoJo. Ahí tenés a Bruno Bucciarati, ¿ves? Que se ¿Ah? sacrifica para ascender cuando ya cumplió su misión. Eh, y bueno, Giorno, que Bueno, también tenía un sueño, eh, pero era otro tipo de sueño. No, no asesinó a nadie en el proceso, Giorno, Giovanna. pero sí se puede sacar algo de algunos arcos de ellos. Sí, 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 por ahí las cartas de tarot, viste que el arco de las cartas de tarot. Ese arco es eh, bueno. sí. Así que bueno, espero que les haya gustado, que hablemos de algo, es anómalo, ¿no? Hablar de un manga dentro de la magia. Va, hay varios youtubers que lo hacen hay uno que relaciona con la alquimia mucho. Y también nos gustaría más adelante cuando hay que releerlo, analizar directamente Berserk desde el lado esotérico, porque este fue solo Griffith, no fue el manga completo. Y seamos realistas, Berserk es un manga sumamente complejo y esotérico. Ujú, exactamente. Así que bueno, 93 nos vemos, Frater. 93. Eh, Nos vemos, Soror. Nos vemos, nos nuestro vemos. querido público. Hasta luego. Hasta luego.